contempladas, papá, en tiempo, en forma, en todas las cosas. Gracias primeramente porque nos has escogido, nos has llamado para un propósito. Nada, Señor, está fuera de tu mano. Tus planes son perfectos, tus tiempos son perfectos. Y gracias porque nos tomaste en cuenta, gracias porque nos has dado salvación. Pero tú nos llevas, mi Señor, a un crecimiento, a una madurez, a un avanzar, a no ser pasivos, a no estar quietos. Pero tú pones el querer como el hacer, pero también en nosotros está la determinación, también está el deseo de querer avanzar. También en nosotros está la decisión, la libre decisión de decidir si avanzo, me detengo, regreso. Cada uno de nosotros decidimos, pero tú nos pones todo, mi Señor, para poder avanzar. Yo te lo doy y te doy las gracias, Padre. Esta palabra quede impresa, quede grabada, quede esculpida, quede como una impronta en cada una de nuestras vidas. Sea esa impronta, Señor, ese sello de tu Espíritu Santo que actúa, que hace. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Porque sé y creo que tu palabra que tiene vida, tu palabra que tiene poder, mi Señor, para hacer, para fortalecer, para cambiar, para transformar. Esa palabra tuya y todo lo que nos has dado, mi Señor, es lo necesario para cumplir tu propósito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y la gloria, la honra y la alabanza. Que esta palabra quede impresa en nuestra mente, sea clara, mi Señor. Maestro de maestros, te suplico que esta palabra quede clara en nuestra mente, sea aclarada en nuestra mente, podamos entender, Padre, no sea yo, sino sea tu palabra desglosada, tu palabra, Señor, puesta en la boca de mis hermanos para que sea ese alimento de crecimiento, sea ese alimento de transformación para cada uno de nosotros. Tu palabra de lo necesario a cada quien según su edad y su propósito. Y yo sé que esta palabra quedará impresa y no se olvidará, mi Señor, hasta que cumple el propósito que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor, hacedor de maravillas. Él es fiel, Él es bueno y sigue obrando todo el tiempo para gloria y honra de Él. Gloria al Señor. Vamos a empezar. El título que el Señor puso esta ocasión es la renovación de mente. La mente es tan importante porque de la mente se derive todo. Todo lo que llega a nuestra mente es lo que hacemos. Todo lo que viene a nuestra mente viene y empezamos a actuar. Si no hay nada en nuestra mente, nosotros estamos pasivos. Pero si hay algo en nuestra mente que está ahí, taladrando, haciendo, dando una orden, nosotros vamos a empezar a actuar y a tomar decisiones en nuestras vidas. Entonces, nuestra mente tiene que ir una renovación. Así como un bebé nace en blanco, pero conforme va creciendo, va adquiriendo conocimiento y va actuando y va madurando hasta ser un hombre total en la plenitud de Cristo. Así nosotros tenemos que avanzar constantemente cada día de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y vamos a empezar con la cita de Romanos 12:1 y Romanos 8:5. Y dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dice la palabra del Señor que presentemos nuestro cuerpo. Cuando dice cuerpo se refiere a las tres áreas. No solamente el cuerpo físico como algo hueco, como un estuche. No, se refiere al cuerpo, se refiere al alma y se refiere al espíritu. Quiere decir que nuestro ser tripartita tiene que presentarse como sacrificio vivo. En la ley, cuando se presentaba un sacrificio, los sacrificios, el animalito estaba vivo o estaba muerto. Muerto. Sí, para ponerlo en el altar de bronce y que fuera quemado, ese sacrificio estaba muerto. Pero aquí el Señor nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, un vivo. Pero se refiere a lo interno, que lo de adentro tiene que estar vivo para el Señor. Dice, y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que tener un culto de adoración para nuestro Señor. Y dice verso 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente.
Entonces nosotros tenemos que ser transformados en una renovación constante en nuestra mente. Nuestra mente constantemente tiene que ser evolutiva, tiene que avanzar. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Toda la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. No hay equivocación en el Señor. Todo lo del Señor es perfecto. Entonces, cuando dice que nos transformemos, mis hermanos, abajo está la definición de transformar. La definición de transformar es metamorfosis. La palabra del Señor dice que es metamorfosis. Todos conocemos a las orugas. A las orugas se arrastra, come, se sube a los árboles, come toda la hoja, se pone, hace su capullo, se queda un tiempo en reposo hasta que después sale transformada en una mariposa. Ese es esa es la palabra de, sino transformaos. Nosotros tenemos que tener una metamorfosis, ¿sí? Pero en la mente, de la renovación de la mente. ¿Qué significa la palabra renovar? Dice hacer como nuevo. Renovar es hacer como nuevo, volverlo a su primer estado. ¿A cuál estado? Recuerden, mis hermanos, que nosotros venimos de la eternidad, venimos de esta tierra, pero nosotros empezamos a aprender cosas en esta tierra. Cada ser humano aprende cosas terrenales, pero cuando venimos a Cristo, esas cosas que aprendimos en esta tierra terrenales tienen que ser cambiadas a una mente espiritual, a una mente transformada. Por eso el Señor lo pone como transformación de metamorfosis, de que cambiamos de un estado terrenal a un estado espiritual. Esa es la transformación que Dios quiere en cada uno de nosotros, porque todo el mundo enseña muchas cosas y hay muchas corrientes en este mundo, muchas cosas que aprendimos en el mundo, pero eso tiene que ser quitado para ser transformados a una mente espiritual. Y lo dice también Romanos, dice, porque los que vivimos conforme a la carne, cosas que aprendimos en este mundo, en esta carne, dice, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí están, mis hermanos, las dos. Dice, viven conforme a la carne, dice, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Cada uno de nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, vivíamos conforme a la carne, a todo lo que te pedía la carne, pleitos, celas, contiendas, disensiones, y se veían los frutos de la carne. Ahora que estamos en Cristo, tenemos que tener esa transformación de dejar todas las cosas de la carne para ahora nosotros vivir conforme en el Espíritu. Amén. Y cuando dice Espíritu, no se refiere al espíritu humano, sino se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. Dice el verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto primero, ¿cuántos queremos agradar a Dios? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Amén. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero para que podamos agradar a Dios tenemos que tener esa metamorfosis. Y si no pasamos por esa metamorfosis, se vive conforme a la carne. No hay términos medios. O agradas a Dios o agradas a la carne. No hay de dos. Y tenemos que agradar a nuestro Dios y vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces dice aquí Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Repito nuevamente, quiero que lo leamos todos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es un recipiente, es una vasija donde tiene que habitar el Espíritu Santo de Dios.
Y así lo marca la palabra, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Recuerden, mis hermanos, que antiguamente eran tan frecuentes las vasijas de barro. No había como hoy tantos materiales, no había peltre, no había acero inoxidable, no había plásticos. Lo frecuente era el barro. Y Dios escogió el barro para poner como ejemplo. ¿Por qué? Porque el barro era muy frágil. Y nosotros somos frágiles. Era de poco valor. Y nosotros somos de poco valor terrenalmente. Pero esa vasija de barro, al Señor le plació poner un tesoro precioso en ese vaso de barro. ¿En mí nada más? ¿En todos? Entonces el Señor puso un tesoro en ti. ¿Sí lo crees? ¿Sí? Gloria al Señor. Qué bueno que tienes esa seguridad. Entonces, el Señor puso un tesoro en cada uno de nosotros. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios hasta abajo que Él puso en ese vaso de barro la gloria de Dios. Él puso en ese barro la gloria de Dios. Dice en 2 de Corintios 3:18, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando el rey David quiso traer el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, dice que él decidió traer una carroza con bueyes y jalaba los bueyes, la carroza. Pero esa no era la manera en que se tenía que portar la gloria de Dios, porque hubo muerte. Entonces, nuevamente el rey David vuelve a cargar la gloria de Dios, pero él se da cuenta que es por hombres. Entonces la gloria de Dios es cargada por hombres. Ahí los hombres, los sacerdotes, cargaban en sus hombros el arca del pacto donde estaba el tabernáculo del Señor. Entonces nosotros portamos la gloria de Dios en nosotros. Amén. Y también dice la palabra de Dios que en nosotros está el poder del evangelio. Lo dice Romanos. Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios para salvación para los que creen. Amén. Y también dice que el poder del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios en Hechos 1, dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, estas vasijas, está la gloria de Dios, el poder del evangelio y el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es algo maravilloso. Los que no creen en Cristo Jesús, los que no han alcanzado esa salvación, no tienen nada. Ellos solamente tienen las cosas de la carne. Pero los que hemos creído en el poder del evangelio, tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros, tenemos el poder del evangelio y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y todo ese poder que habita delante de nosotros, podemos hacer cosas sobrenaturales. En ese poder, ese tesoro que puso ahí, mis hermanos, podemos hacer cosas sobrenaturales. Entonces no tenemos que caminar como derrotados, no tenemos que caminar como vencidos, sino como esos hombres que cargan el poder de Dios, que cargan la palabra del evangelio y que cargan la gloria de Dios, para hacer cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús, porque cada uno de nosotros fue llamado con un propósito. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito, y por eso puso la gloria de Dios, puso el poder del evangelio y puso el poder del Espíritu Santo para que vayas y hagas lo que el Señor quiere que tú hagas. No para que estemos cabizbajos, ni derrotados, ni distraídos en otros asuntos que no tenemos que hacer. Amén. ¿Cómo se llama la prédica? Amén. La renovación de la mente. Entonces todos vamos a ser renovados de mente. Entonces, en ese llamamiento, nuestro Señor Jesucristo llamó primeramente a 12. Dice que Él llamó a sus 12 discípulos. ¿Sí se acuerdan? Entonces dice que los llamó en este orden. Dice que llamó aquí hay dos que son hermanos carnales. Simón, Pedro y Andrés eran hermanos carnales. Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, eran hermanos carnales. Aquí está hablando de las familias, que hay familias
donde están ahí y están en la iglesia y hay personas que no tienen familias, pero hay de todo en el Señor. Está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo. A los Jacobos se les llamaba Santiagos, entonces hay varios Santiagos. Judas Tadeo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. Bueno, mis hermanos, pues aquí hay varios nombres que cada uno de ellos tiene significados muy bonitos. ¿A cuántos de ustedes, a las que han tenido bebés, cuánto les gustaría que su hijo se llamara Alabanza? Y alabanza al Señor. Levanten la mano. Bueno, les van a tener nietos o hijos que se llaman Judas. ¿Por qué me ponen esa cara de espantados? Ustedes levantaron la mano. ¿Qué significa Judas? Alabanza. ¿Cuánto le van a poner a sus hijos Judas? Bueno, eso depende de cada quien, pero Judas tiene una connotación negativa, porque cada vez que se escucha Judas, hasta en broma se les dice traicioneros. Entonces yo no he conocido a alguien que le ponga a su hijo Judas, ¿verdad? Pero el Señor llamó a 12. El Señor llamó a 12 discípulos. Entonces cuando el Señor Jesucristo llamó y escogió a 12, todos tenían grandes virtudes y talentos, como cada uno de nosotros. Amén. Pero en la Biblia, mis hermanos, en la Biblia no dice de las virtudes de los discípulos. Empieza hablando acerca de su problemática de ellos, todos los problemas que ellos tenían. No habla muy poco de sus habilidades terrenales. Menciona algunas de sus actividades, que eran pescadores, que eran publicanos, pero no habla tanto de lo terrenal, sino habla de la problemática que tenían ellos. Y todos ellos, entonces cuando Jesús los llama, no vio sus carencias, sino vio ni sus problemas, sino vio la transformación en la vida de ellos, no en la transformación de una vida terrenal, sino lo que iba a hacer en cada uno de ellos. Ahora, todos los discípulos, cuando el Señor los llamó, fue con un propósito específico y porque tenían que hacer algo específico. Así como a mí me llamó con un propósito específico, también te llamó a ti con un propósito específico, y por eso puso un tesoro especial en ese vaso de barro. ¿Ok? Pero cuando los llamó, mis hermanos, ¿saben en qué acabaron cada uno de ellos? Todos murieron porque no eran inmortales. Pero la forma en que murieron, cuando llamó a Simón Pedro, él lo llamó porque era un hombre muy emocional, muy temperamental, y está hablando de su manera pues no correcta de actuar. Pero todas esas cosas que quedaron en la Biblia nos dejan a nosotros una enseñanza. Entonces era un hombre muy emocional, pero finalmente porque ahí también es mencionado este Pedro como el hombre que le negó, como el hombre que tuvo miedo y que corrió y que se fue y que dijo: yo al tal ni lo conozco. Eso quedó ahí. Pero finalmente la sombra de él dice que sanaban a los enfermos. Quiere decir que tuvo una transformación tremenda. Habla también de Andrés, aunque no en mucho, pero él fue testigo de grandes milagros y finalmente fue un gran evangelista. Habla acerca de Santiago y de Juan, que eran hermanos y son conocidos como los hijos de Zebedeo, y también se les conoce como los hijos del trueno. ¿Saben por qué los menciona como hijos del trueno? Porque eran muy violentos en su manera de actuar y de ser. Vamos a decirles cerillitos para que me entiendan, para ser explícita. Eran así conocidos, pero Juan, aunque tenía esa manera de ser, él siempre se recostaba en su pecho. Y tenemos también a Tomás, el incrédulo. Tenemos a Jonás el incrédulo. Y cada uno de ellos, tenemos a Mateo el publicano, el número 8, el publicano, el recaudador de impuestos, que tenía malas costumbres.
porque los publicanos siempre tomaban dinero, cobraban de más, no tenían misericordia. Entonces, no resalta las virtudes terrenales que ellos tenían, sino menciona los errores y las carencias que tenían que ser quitadas de ellos para que pasaran por una transformación en sus vidas. Amén. Pero cada uno de ellos, mis hermanos, murieron de una manera trágica. Cada uno de ellos murió de una manera no agradable, y las voy a mencionar. Por ejemplo, Simón Pedro fue crucificado, pero con la cabeza abajo. Andrés fue crucificado, pero con los brazos y las piernas abiertas, en forma de cruz. Santiago fue decapitado. Juan es el único que se menciona, el que se recostaba en el pecho, como uno que no habla de su muerte, pero sí fue exiliado en la isla de Patmos, que fue donde escribió el Apocalipsis. Dice que Juan fue apedreado y también crucificado. Bartolomé fue desollado vivo y azotado. ¿Y saben qué es desollado? Quitarle la piel. Le quitaban la piel a una persona viva, así murió Bartolomé de Natanael. Tomás fue apuñalado con una lanza. Mateo fue muerto por espada. Jacobo, hijo de Alfeo, fue arrojado desde el templo, del lugar más alto. Judas Tadeo, el hebreo, fue a filo de espada muerto. Simón fue crucificado y Judas le traicionó. Él decidió ahorcarse. Cada uno de ellos no murió. Cuando el Señor los llama, no les prometió grandes lugares ni una vida cómoda, sino le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchos decían: dura palabra es esta, ¿quién la puede resistir? Y también les dice el Señor: si no quieren, váyanse. Pero todos estos varones tenían muchas cosas que hacer en el Señor, y por eso el Señor los escogió. No los escogió porque fueran perfectos, no los escogió porque eran varones sobrenaturalmente, terrenalmente, no. Tenían carencias, tenían problemas, pero ellos decidieron pasar una transformación de metamorfosis para poder cumplir el propósito de Dios. Porque para que nosotros podamos cumplir un propósito en Dios, tenemos que pasar por esa metamorfosis. Repito, para que nosotros podamos cumplir un propósito en Dios, tenemos que pasar por una metamorfosis, un cambio de mente. Renovaos en la renovación de nuestro entendimiento. Quiero que estemos alertas, amén, porque esto es bueno para todos. No me hagan ojitos, amén, no me hagan ojitos. Entonces, todos ellos fueron hombres que pasaron por una metamorfosis. Solamente uno no. ¿Quién fue? Judas, porque también Juan pasó por una metamorfosis, una transformación, hasta el punto, porque el Señor le plació así, llevarlo a la isla de Patmos, donde le fue revelado el Apocalipsis. ¿Qué cosas vio? ¿Qué cosas le enseñó? Unas cosas sobrenaturales, y tuvo que pasar en otra dimensión espiritual para que nos dejara a nosotros esa revelación tremenda. Amén. Entonces, no solamente a ellos los llamó, sino también te llamó a ti y a mí, para cumplir un propósito. Amén. ¿Sí deseas hacerlo? ¿Sí deseas cumplir el propósito de Dios? Entonces, vamos a hacerlo. Quiero que pensemos, vamos a hablar un poquito de Judas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué Judas lo traicionó al Señor Jesús? ¿Qué pasó en él? Todos los demás pasaron por ese proceso, pero Judas no. Yo creo que lo que está escrito en la vida de Judas, lo que se sabe de Judas, tiene también una enseñanza para nosotros. Todos los personajes tienen una enseñanza para nosotros, aún la vida de Judas. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué lo traicionó? La Biblia nos enseña y nos dice que Judas
entró Satanás en él. Así dice. Dice que él entró en él. ¿Pero por qué entró en él? Porque él abrió puertas. Porque él abrió puertas. ¿Qué puertas abrió Judas para que el enemigo entrara en la vida de él y lo hiciera actuar de una manera no correcta? Entonces, ¿qué pensaba? ¿Cómo hacía? Entonces, cada uno de ellos murió de una manera, pues difícil, pero cada uno de nosotros podemos correr también ese riesgo, hermanos. Cada uno de nosotros podemos correr el riesgo de cometer errores como los hizo Judas, aunque se oiga muy feo. Nadie está exento, nadie la tiene ganada. A todos el Señor llamó, pero ¿cómo reaccionamos en las situaciones? ¿Cómo reaccionamos en esta vida? Amén. ¿Cómo reaccionamos cuando nos equivocamos? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Cada uno de nosotros cometemos errores porque somos humanos. Cada uno de nosotros cometemos errores en la vida. No hay uno que no peque, no hay uno que no se equivoque. Todos los discípulos de aquí que habla la palabra de Dios, todos cometieron errores. No, nadie es infalible. Podemos cometer errores, pero ¿cómo reaccionamos ante el error? ¿Qué hacemos cuando cometemos el error? Amén. Tenemos que pasar por esa metamorfosis. Amén. Vamos entonces con una mente transformada. Una mente transformada, dice la palabra del Señor. Dice Juan 12, dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Estamos hablando de Judas. Yo creo, mis hermanos, que cuando a alguien se le encarga las finanzas, ¿es por qué? ¿Por qué? Por la confianza. Cuando a alguien se le da las llaves de una casa, ¿por qué es? Por la confianza. Cuando a alguien se le da las finanzas es porque se le da toda la confianza, ¿verdad? Entonces yo creo que Judas tenía un lugar especial ahí. No era porque tenía una reputación mala. Nadie sabía, solamente el Señor sabía que tenía esa práctica de sustraer. Dice, porque tenía la bolsa del dinero y sustraía lo que se echaba en ella. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre tenía recursos, siempre tuvo recursos. Hay algunas personas que piensan que nuestro Señor Jesucristo era pobre. Nuestro Señor Jesucristo no era pobre. La túnica que portaba tenía un gran costo. Que para él los recursos, no, su corazón no estaba en los recursos. Pero para todas las cosas que había, siempre el Señor tenía muchos recursos. Y Judas era el que tenía esa bolsa del dinero. Entonces, aquí este Judas está pensando Judas cuando la mujer derrama el perfume que era valorado por 300 denarios. Antiguamente, mis hermanos, un denario era el sueldo de un día. Un denario se pagaba por una jornada de un día. Entonces, ¿cuántos días tuvo ella que trabajar para tener ese perfume? 300 días. 300 días, 10 meses. Tuvo que trabajar 10 meses para poder adquirir ese perfume y ese lo derramó. Entonces, Judas estaba pensando ¿en qué? En lo que valía, en los recursos. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver las cosas de diferente manera, mis hermanos. Judas tenía una mente carnal. Judas tenía una mente carnal. Judas caminaba con Cristo Jesús, le enseñaba a Cristo Jesús, vivía con Cristo Jesús, pero su mente era carnal. Entonces, él pensaba carnalmente, valoraba carnalmente, porque a esta mujer la estaba valorando de determinada forma. No estaba en una mente espiritual, estaba valorándola
y la catalogaba con una mente carnal, y por eso él actuaba en una mente carnal, y entonces por eso juzgaba en una manera carnal. Todo lo que hacía Judas lo hacía carnalmente. Esto nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? No te deja ninguna enseñanza. ¿Cómo piensas carnalmente? ¿Cómo valoras a tus hermanos? Dices, no, esta hermanita como maestra no da una. Esta hermana como danza, no. Esta ujier tampoco me agrada. Y tú valoras a cada uno de tus hermanos. Entonces, ¿cómo pensamos por nuestros hermanos? ¿Cómo valoramos a nuestros hermanos? ¿Cómo actuamos con nuestros hermanos? ¿Y cómo juzgamos a nuestros hermanos? ¿De una manera carnal? ¿O estamos viendo la obra de Dios en ellos? Si estamos aquí, se me quedaron muy callados. ¿Sí están aquí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos pensando? Porque toda la palabra nos enseña. La palabra no es, no digas, ahí te hablan. No le digas a tu hermano, ahí te hablan. Es para mí. La palabra de Dios es personal. Cómo yo pienso, cómo yo valoro, cómo yo actúo y cómo yo hablo y opino del cuerpo de Cristo. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, es sumamente mucho cuidado de opinar, hablar y decir algo en contra del cuerpo de Cristo. Debemos de tener mucho cuidado de cómo hablamos, porque es el cuerpo de Cristo. Y el único es el Señor. Y cada quien va pasando a su edad, a su tiempo, su proceso. Cada uno de nosotros va pasando un proceso diferente, porque todos somos diferentes. Vimos la vida de los discípulos, cada uno de ellos fue diferente, actuó diferente y cada uno fue llevado a diferente lugar. Todos fueron diferentes y todos los que estamos aquí somos diferentes. No podemos decir este sí, este no, porque todos nos equivocamos y todos fallamos. Amén. Entonces la mente de Judas era una mente carnal. Nosotros no podemos seguir con una mente carnal. Repite, yo no puedo seguir con una mente carnal. Amén. No podemos seguir con una mente carnal. Vamos a la siguiente. Entonces, para poderlo sacar nuestro Señor Jesucristo de ese proceso, de esa mente carnal, tenía que enseñarles. Porque Él cuando los conoció, vivían en esta tierra, tenían enseñanzas de esta tierra, practicaban las cosas de esta tierra, las costumbres de esta tierra, y Cristo Jesús vino a enseñar a cada uno de ellos. Los escoge, pero también los enseña. Así como a nosotros nos escoge y nos empieza a enseñar. Nos empieza a enseñar el Señor. Amén. Entonces Cristo Jesús les empezó a enseñar y dice Mateo 6, por tanto, no os preocupéis diciendo. ¿Cuántos tienen preocupación? Nadie, ¿verdad? Bueno, dice por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Repito, no se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esto, mis hermanos, es muy fácil decirlo. Mueve a tu hermano. Tú te preocupas qué comer, qué beber o qué vestir. Seamos sinceros, hermanos. ¿Se preocupan? Cuando vienen las inscripción de clases, que hay que comprar inscripciones, uniformes, cuadernos, libros, ¿se preocupan? Sí, porque estamos en un mundo terrenal y todo mundo.
estamos tratando de buscar, porque hemos sido enseñados a suplir nuestros recursos. Así fuimos enseñados a que tenemos que suplir nuestros recursos. Así fue nuestra población: trabaja, porque si no, no vas a tener para mañana. Tienes que trabajar, tienes que preparar, tienes que acumular, porque así fuimos enseñados. Pero el Señor viene a enseñar otra manera de pensar. Y dice: no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber o qué vas a vestir. Dice: porque vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad. Dice: pero buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces es muy fácil decir: ya no me voy a preocupar qué voy a comer, aunque la renta la tengo que pagar mañana, y que esta semana tengo que comprar todos los libros de mis hijos y forrarlos y tener todo, porque ya entran el lunes la próxima semana a la escuela. Es muy fácil decirlo, pero cuando viene el problema, todas las filas en el Monte Pío, todas las filas en Cambe, yendo a pedir prestado para suplir las necesidades, y piden aquí y piden allá. No levanten la mano. Pero así es muy fácil decirlo: no me voy a preocupar, pero cuando vienen las situaciones difíciles, se hace. Pero la palabra de Dios dice: no te preocupes. Tú tienes que tener una transformación de mente, una metamorfosis. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. Si el Señor lo prometió, Él lo hará, porque Él es fiel en todas las cosas. Él no muda, Él no cambia. Amén. Pero entonces, ¿por qué si el Señor les estaba enseñando? ¿Por qué Judas, viendo los milagros, viendo todas las cosas, dice que sustraía? Dice la palabra de Dios que Judas sustraía. Y a veces nosotros sustraemos de la bolsa cuando tenemos que ir al Señor. Y sustraemos de otros lugares cuando tenemos que ir al Señor. Eso lo hizo Judas. Gracias al Señor que solamente fue Judas. Nadie en el bendito pueblo de Dios hace eso. Porque a veces el Señor nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero a veces sustraes el tiempo del Señor para provecho tuyo. A veces sustraes del Señor lo que es del Señor: la gloria, el tiempo, la adoración, el servicio. Sustraes de lo que es de Él. Hay cosas que son de Él y para Él. Y uno sustrae de lo que es de Él para provecho nuestro. Y ahí se abren puertas para que entre. ¿Quién? El enemigo de nuestras almas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿puedo yo decir: no me voy a preocupar qué voy a comer, qué voy a beber o qué vestir? Pero cuando me llegue el problema, falto a la iglesia. Cuando llegue el problema, pido prestado. Sustrao de lo que es del Señor. No debe de ser así. Por eso tenemos que cambiar nuestras mentes. Y siguiendo enseñando, el Señor dice en Mateo 17, dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos de las 2 dracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él le dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿Los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Dice: sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo, tome el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, nuestro Salvador le estaba enseñando una transformación diferente, de una manera sobrenatural.
Él le estaba enseñando de una manera sobrenatural, no de este mundo. También recordemos que nuestro Señor Jesucristo multiplicó para darle a 5,000, ¿verdad que sí? Y díganme cuántas cestas sobraron. 12. También multiplicó para 4,000 personas. ¿Cuántas cestas sobraron? 7. Entonces, cuando el Señor multiplica y sobra. Y Cristo Jesús les estaba enseñando con ejemplo a sus discípulos de una manera sobrenatural. Entonces Judas veía los milagros. Judas veía la provisión sobrenatural de la multiplicación y de cómo sobraba. Pero él seguía sustrayendo. ¿Por qué? Cuando él veía que de una manera sobrenatural, si Cristo Jesús sabía que Judas siempre tenía en la bolsa dinero, ¿por qué le dijo, oye, ve y pídele a Judas? Ve y pídele a Judas que te dé para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando con el ejemplo. Él enseñaba con el ejemplo. Pero no todos aprenden aunque tú ves. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y el Señor siempre suple de una manera sobrenatural, mis hermanos. Sobrenatural. No tienes por qué sustraer. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que sustraía. Él nunca le dijo, a ver, ratero, vete para allá. ¿Verdad que no le dijo así? No. Confiesa tu pecado. No. En nosotros está el deseo de dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Porque todos tenemos ese discernimiento, que es bueno y que es malo. Todos sabemos que es bueno y que es malo. Y cada quien decide si tú continúas teniendo esas prácticas o las desechas de tu vida. Tú decides si tú sigues abriendo las puertas o las cierras. Porque a todos nos ha llamado. Entonces Cristo Jesús enseñaba de una manera sobrenatural. Él multiplicaba de una manera sobrenatural todos los recursos. Y yo sí he visto a través del tiempo cómo el Señor suple todas las cosas en esta iglesia y en muchas familias. Yo creo que tú también has visto cómo el Señor suple los recursos en tu vida personal. Y no solamente eso, sino también pone añadiduras. Porque Él es bueno, porque Él es fiel en todas las cosas. Pero a veces tú, en lugar de pedirle al Señor y confiar en el Señor, pides al hombre. Porque estás acostumbrado a suplirte tus necesidades. Pero tú tienes que entender que tenemos un Padre. De todas las cosas conoces nuestras necesidades, aún nuestros anhelos. Él conoce nuestras carencias. Él sabe lo que deseamos, Él sabe nuestro propósito. Pero en nosotros está el decirle a Él. Él sabe, porque Él lo dejó escrito en su palabra. Entonces Él enseña de una manera milagrosa. Entonces dice aquí Mateo 26, dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Dice Judas, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso diciendo, les propuso y decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Entonces, en Judas había codicia. En Judas había codicia. Porque él veía la multiplicación, él sabía las cosas. Pero él codiciaba. Y no aprendió y no se decidió a empezar a actuar de una manera sobrenatural y a depender de Dios. Porque todos en determinado momento tenemos necesidades.
Y muchas veces porque tomamos malas decisiones estamos en problemas. Pero aún así en su misericordia el Señor nos saca. Pero tenemos que empezar a aprender a vivir de una manera sobrenatural, mis hermanos. Porque si no vivimos de esa manera sobrenatural, siempre vamos a ser unos gusanos que se arrastran. Nunca alcanzaremos a ser esa mariposa transformada, esa metamorfosis. Nunca vamos a alcanzar a hacer. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, no vivir en la carne. Tenemos que avanzar. Entonces, cada quien le da un precio a las cosas, cada quien le da un valor a cada cosa. Judas le puso un valor a nuestro Salvador, a su maestro, al que le enseñaba, al que le escogió, le puso un precio de 30 monedas de plata. ¿Cuánto le ponemos al Señor de precio? ¿Qué vale para ti el Señor? ¿Cuánto dinero vale para ti el Señor? Porque Él prefirió el dinero que preferir a su maestro. ¿Tú prefieres irte a trabajar que venir a su presencia? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Cuánto vale tu maestro para ti? Cada quien le pone un precio, mis hermanos. Cada quien decide. Pero abrimos puertas y pensamos que no va a pasar nada. Dice más adelante, dice Juan 17: y yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense cómo lo expresa nuestro Salvador. ¿Cómo lo expresa Él? Dice, yo les he entregado tu palabra. ¿A quién se le entregó? ¿A quién? Le entregó su palabra porque ahí los enseñó, pero también la tenemos nosotros. Porque todos somos vasijas. Dentro de nosotros puso el poder de la palabra, el poder del Evangelio, su Espíritu Santo y la gloria de Dios. En estas vasijas está la gloria de Dios, el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí dice, yo les he entregado tu palabra. Entonces el Señor te ha entregado a ti la palabra. Y si te entregó un poder con palabra, tú tienes un poder. Tú tienes un poder. ¿Qué haces con ese poder? ¿Qué haces con la gloria del Señor? ¿Qué haces con el poder del Evangelio? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha entregado a nosotros en este vaso de barro? Y entonces Él confirma y dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. No te sientas mal si el mundo os aborrece. Porque a veces, mis hermanos, a veces muchos expresan de esta manera, es que me hacen sentir mal, es que me duele, es que me hirieron, es que el mundo te va a odiar. Es parte de la vida, tenemos que aprender a ser maduros. Los discípulos aprendieron eso. No, todos murieron de una manera muy difícil, crucificados, golpeados, traspasados, decapitados, desollados. Todos murieron de una manera muy trágica. A veces pensamos que los discípulos tenían que estar en colchoncitos, en un lecho de rosas, pero no es así, mis hermanos. El mundo nos va a odiar porque no somos de este mundo. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Cristo Jesús lo expresa, yo no soy de este mundo, ustedes no son de este mundo. Dice 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Lo repite 2 veces, tampoco yo lo soy. Dice 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el Señor nos ha entregado una palabra que nos santifica a nosotros y que tiene poder para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y nosotros no somos terrenales, nosotros somos sobrenaturales. Nosotros somos sobrenaturales. El problema es que a veces no nos la creemos.
Ese es el problema, mis hermanos, que a veces tú no crees. Pero los discípulos, cuando el Señor les entrega en ese tesoro de barro la gloria de Dios, el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, no los escogió por perfectos, no los escogió por intachables, porque tuvieran buena reputación. Y si te escogió a ti y te escogió a mí, no es porque tengamos una buena reputación. ¿O sí? ¿Hay alguien aquí que tiene una reputación intachable? ¿Alguien aquí es perfecto? No somos perfectos. No somos perfectos. Pero es el tesoro que está en estas vasijas de barro. Es un tesoro precioso. Es algo sobrenatural. Y no somos terrenales, sino somos sobrenaturales. Y como sobrenaturales nos tenemos que mover. Tenemos que caminar. ¿Sí lo crees? Amén. Entonces, mis hermanos, la palabra nos santifica, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia. El poder del Espíritu Santo de Dios va haciendo su obra. La gloria de Dios nos lleva de gloria en gloria, día tras día, en perfección en perfección. Ese es el bendito poder que actúa en nosotros, quitando las carencias, quitando las imperfecciones. Es su poder que obra en nosotros. Es el poder del Señor transformador en nosotros, porque no somos de este mundo, como tampoco el Salvador, aunque vivía en esta tierra y caminaba en esta tierra, no era de este mundo. Nosotros caminamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y como tal nos tenemos que conducir como hijos sobrenaturales. Amén. Si lo crees, dale una honra al Señor. Glorifica al Señor. Santo es el Señor. Bendito y alabado es su nombre. Dice Juan 16, 23 y 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan. Repito, en aquel día ya no me preguntarán, porque mi Padre les dará algo de lo que me piden. ¿Cuánto? ¿Todo? Todo es todo. Todo es todo. En mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Entonces, cuando tú tienes necesidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir a Came? ¿Ir a Montepío? ¿Pedirle a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, al vecino, al hermano en Cristo? ¿A quién le tienes que pedir? Todo. ¿Necesitas sanidad? Pídele. ¿Necesitas recursos económicos? Pídele a Él. ¿Tienes algún problema interior? Pídele a Él. Porque Él te va a dar todo. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan, cuando es conforme a su voluntad, mis hermanos. Dice Santiago, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Es muy importante, mis hermanos, la confesión de pecados. Es muy importante la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque el que oculta su pecado no prosperará. El que oculta su pecado no prosperará. Y entonces tenemos que ir con la persona que ofendimos. Con la persona que ofendimos, con ella tenemos que ir. No tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que ir a otro recurso, no tenemos que ir a ningún lado, solamente al Señor. Solamente tenemos que ir con el Señor. Ahora, dice así, ¿por qué es tan importante que nosotros pidamos perdón? Dice aquí, los jefes
Repito nuevamente. Santo es el Señor. Aquí. Confesaos por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando dice, mis hermanos, que nuestras oraciones eficaces del justo, no es porque seamos perfectos, no es porque seamos intachables. Hay personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí son unos hipócritas. Y piensan que en la iglesia estamos los que no cometemos ninguna falta y no nos equivocamos. Están equivocados. El problema y la diferencia está en que nosotros no reaccionamos como uno que no conoce del Señor. Sí, podemos equivocarnos, sí cometemos errores, pero pedimos perdón al Señor y nos ponemos a cuentas con quien ofendimos. Tenemos que ponernos a cuentas. Cuando dice la oración eficaz del justo, se refiere que somos justificados por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Somos justificados por Él, no perfectos. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando dice que este Elías era hombre sujeto a pasiones, no se refiere que era un pecador empedernido, sino se refiere que tenía emociones como nosotros. Cada uno de nosotros como hombres tenemos emociones. Pero aunque tenemos emociones, podemos orar y pedirle al Señor fervientemente, y todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a conceder. Porque habla también acerca de Elías, cuando dice que mató a muchos profetas, y dice que Jezabel le dijo, voy contra ti, así me haga Dios y ayuña y añada si mañana no hago como tú hiciste a los sacerdotes. Y dice que él tuvo miedo y que se fue. Y se fue él. Entonces, él también tenía emociones. Aquí la cosa es cómo nosotros reaccionamos en las emociones. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Oramos fervientemente? Fervientemente se refiere que tenemos que orar metidos en nuestro ser directamente con el Señor, no con oraciones fluctuantes, no, metidos en el Señor, directamente al Señor. Eso es orar fervientemente, todo nuestro ser directamente al Señor. A eso se refiere el Señor. Ahora, dice Mateo 27, dice, cuando Judas, él lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento. Judas sintió únicamente remordimiento. Una cosa es pedir perdón. La persona que pide perdón no lo vuelve a hacer. Remordimiento es solamente te sientes un momento mal, pero vuelves a actuar mal. Entonces dice que Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, y luego fue y se ahorcó. ¿Por qué Judas cuando tuvo remordimiento fue con los sacerdotes? Nosotros tenemos que pedir perdón. ¿A quién tenía que ir Judas? A nuestro Señor Jesucristo, porque a Él lo había ofendido. No tenía que ir con los sacerdotes. Cada vez que nosotros fallamos tenemos que ir directamente a nuestro Señor y confesar nuestros errores a quien ofendimos directamente y decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo creo que si Judas hubiera ido directamente a nuestro Señor, ¿ustedes creen que lo había rechazado? No. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando cometemos errores? ¿A quién vamos? ¿Vamos al hombre? ¿Huimos? ¿Escapamos? ¿Lo dejamos así? Pues el Señor ya conoce las cosas. ¿Así lo dejamos? ¿Cómo reaccionamos? Tenemos que ir con nuestro Señor, porque Él es amplio en perdonar. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros, mis hermanos? Lo que Él hizo fue ir al hombre, y eso lo hizo que se fuera y que se quitara la vida. Quiere decir que no conociese Salvador.
aunque vivió con Él, caminó con Él, vio milagros, tuvo llamamiento y no conoció a su Salvador. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? A ti y a mí nos escogió. ¿Hemos visto milagros? ¿Tenemos sus enseñanzas? Sí. ¿Nos equivocamos? ¿Y a quién vamos? Debemos de ir a Cristo. Cuando nos equivocamos debemos ir a Cristo, porque sabemos que en Él tenemos salvación, en Él tenemos perdón, en Él tenemos su ayuda, en Él tenemos su respuesta, en Él tenemos vida. No tenemos por qué quitarnos la vida, porque Él es amplio y perdona. No importa qué grande pecado hayas cometido, Él nos perdona y tenemos siempre que ir al Salvador. Entonces eso quiere decir que aunque nosotros vengamos cada 8 días a la iglesia, aunque escuchemos todo día palabra, podemos no conocer al Señor. ¿O nada más le pasó a Judas? ¿Podemos conocer grandes remas? Sí. Porque el Señor da atributos, da a cada quien dones específicos. Hay personas que conocen mucha palabra y tienen una retentiva maravillosa, pero por eso ¿ya la logramos? No. Tenemos que ir al Señor siempre, siempre, y no estamos exentos de no equivocarnos, porque todos fallamos, mis hermanos, de una y de otra manera. Y dice aquí en Mateo 27, dice: los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y le dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre, porque por ese precio de esas monedas mataron a un inocente. Dice verso 7: así que resolvieron comprar con el dinero un terreno conocido como el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Dice, por eso se le llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la palabra del Señor dice que fue con ese precio, un precio de sangre? Un precio de sangre. Hay un precio por la sangre del Salvador. Y con ese precio se compró el campo del alfarero para sepultar al extranjero. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Quiénes? Nosotros. Todo el que no es judío literal es gentil. El extranjero es catalogado como los gentiles. Entonces hay un campo que fue comprado con la sangre de Cristo para sepultar a los extranjeros gentiles como tú y como yo. El punto es, ¿estás dispuesto a morir como murieron los discípulos que tuvieron una metanoia, que tuvieron una transformación, una metamorfosis? ¿O como actuar como Judas? Hay un precio, hay un lugar, hay un campo que se compró con el precio de la sangre del Cordero. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Cristo Jesús vino a los judíos. Cristo Jesús vino al judío, no al gentil. Y nos da acceso a nosotros. Pero ese lugar es para que mueras. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a morir por su maestro. Acuérdense que Pedro, cuando todavía no pasaba por esa metamorfosis, yo no lo conozco. Dice Tomás, no, ¿cómo que resucitó? Hasta que no meta mi dedo en su palma y entonces meta mi mano en su costado. Hasta entonces. Todos tenían muchas cosas que ser quitadas de ellos. Pero ya cuando fueron llenos por el Espíritu Santo de Dios y fueron transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, fueron hombres sobrenaturales. Por eso tenemos, mis hermanos, que buscar esa llenura del Espíritu Santo, meternos y meternos,
que ha puesto ese tesoro dentro de cada uno de nosotros. Pero hay un precio de sangre con el cual se compró un campo para sepultar a los gentiles. Hay un campo. Y doy gracias a Dios por ese campo. Porque hay un lugar. Terrenalmente, humanamente, hay personas que cuando vamos a morir se preparan y compran un lugar perpetuo. Porque dice, bueno, aquí voy a quedar, ahí voy a morir y no me van a sacar a los 7 años. Y ningún perrito va a andar ahí buscando los huesos. Ningún hechicero va a ir a sacar los huesos, mis restos. Porque a veces pasan esas cosas. Y hay personas que se preocupan por comprar un terreno. Pero aquí está hablando no de una sepultura terrenal, está hablando de una sepultura en nuestro ser para ser transformados. Todo nuestro ser y que muera nuestro ser. No actuando en una mente carnal, sino una mente espiritual. Gracias por Cristo, por el precio de su sangre, porque con ese precio se compró una sepultura para nosotros los gentiles. Y dice aquí Jeremías, esta palabra, la de la penúltima cita, esta cita de Mateo 27, mis hermanos, fue una profecía que se cumplió. Aquí en Jeremías fue dada la palabra, la profecía, y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí el profeta Jeremías dice así, Jeremías 18, dice: entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre una rueda. El profeta, Dios le dice al profeta: ve a casa del alfarero, y lo encuentra que estaba trabajando en su rueda. Dice el verso 4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvieron a hacerlo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Dice el 6, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces, el Padre es el alfarero de nuestras vidas. En esta profecía era Israel, hermanos, el barro. El Padre es el alfarero, Israel era el barro. Y Dios estaba formando a Israel, pero Israel no quiso. Por eso está diciendo aquí, mis hermanos, que se echó a perder la obra y la volvió a hacer. Entonces hay barro que se deja moldear y hay barro que no se deja moldear. Ahora, cuando dice el campo del alfarero, en el alfarero había un lugar destinado, mis hermanos, para todas las vasijas que se rompían y que se echaban a perder. Los alfareros iban y dejaban ahí los residuos, la masa que ya se echó a perder, la que no sirve, las obras que salieron mal, ahí tiraban todo eso. Era un lugar donde no servía nada. Nada, era lo inservible. Todos iban a echar la basura de barro, todos los residuos del alfarero. Pero aquí está diciendo que Israel no se dejó moldear, no lo quiso hacer. Eso es el Padre. Y entonces dice el Señor en el verso 6, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí, como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces el Padre es el alfarero y trabaja el barro, pero hay barro que no se deja moldear. ¿Tú te dejas moldear? ¿De veras te dejas moldear? Yo no creo. Yo no creo, porque muchos hacemos nuestra voluntad. Si hiciéramos cada uno de nosotros la voluntad de Dios, todos los días saliéramos a hablar palabra, hablar del evangelio, hablar de la salvación, porque si en nosotros hay un poder del evangelio.
como sobrenaturales habláramos la palabra. Porque dice que Pedro, en su mensaje, dice que se salvaron, ¿cuántos? 5,000. 5,000. ¿Cuántos llevas tú y cuántos llevo yo? ¿A cuántos les has transmitido el poder de Dios del Evangelio? Ese tesoro que puso dentro de ti, dentro de mí, la gloria de Dios que portas, el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros como vasos de barro. Tendríamos que hacer cosas sobrenaturales. Pero hay barro que no se deja moldear. Hay barro que no se deja trabajar. Por eso el Señor escogió al gentil, porque Israel no quiso. Y por eso el Señor preparó un campo para que el que quiere y esté dispuesto a morir en ese campo de sangre, ese campo de sepultura. Pero en nosotros está, mis hermanos, si tú deseas ser transformado, pasar por esa metanoia, esa metamorfosis, porque transformar es metamorfosis, renovación es hacer como nuevo y volverlo a su estado primario, como cuando el Padre nos mandó, a su estado primario. Tú veniste a esta tierra y has sido formado terrenalmente, y por eso necesitamos esa metamorfosis para volver a hacer nuevamente una transformación y tener la mente de Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo, hablar del Evangelio como Cristo y hacer milagros como Cristo. Pero cada uno de nosotros decidimos. Tú decides si estás dispuesto a morir en ese campo del alfarero, en ese campo del gentil. Cada uno de nosotros decidimos. Si tú sigues siendo el mismo, la misma oruga que está come y come en los árboles, porque eso hacen las orugas, bien gorditas y rechonchas están las orugas. Pero así pasa el tiempo y pasa el tiempo y nada más vienen y comen y comen y comen y comen. Pero no hay esa transformación en sus vidas. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a ese lugar que el Señor preparó a precio de sangre para que vayamos a ese lugar? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Qué hermosa oportunidad es morir por su maestro. Dice la palabra de Dios: el que buscare su vida, el que buscare su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos que morir por Cristo. Y morir esas mujeres carnales, a esos hombres terrenales. No dependas de los recursos terrenales. No te afanes, no te preocupes. ¿Qué vas a comer? Tengo estas deudas, me hace falta, no tengo. Mejor tengo que ir a trabajar. Porque yo creo que el Señor no me va a dar esta semana. Mejor me voy a Came a pedir prestado. Tienes un tesoro. No te preocupes por los recursos, porque así te ha dado un propósito precioso y te ha dado todo lo necesario para poder cumplir el propósito de Dios. No actuemos con el pensamiento de Judas. No pensemos como Judas. Buscar y sustraer donde no tenemos que sustraer. Agarrar de lo que le pertenece al Señor, lo que es del Señor. No tome lo que es de Él, es de Él. La gloria es de Él. La honra es para Él. Un día es para Él. Le debes tiempo, le debes vida. ¿Por qué servir al mundo cuando tenemos un Dios a qué servirle, hermanos? ¿Por qué estar en otros caminos? Eso abre puertas para que el enemigo venga y nos desvíe. Y después no encontremos respuesta ni camino. Pero poderoso es el Señor para que nos ayude, para que el Señor siga y continúe con su obra en cada uno de nosotros. ¿Deseas morir para Cristo? ¿Deseas morir por tu maestro? Levántate. Levántate. Hoy cuando llegué
a la iglesia, nuestra hermana Gema se acercó a mí y quiero que le escuchen. No nos pusimos de acuerdo. Dios sabe que no es así, pero ella lo va a comentar. Bendiciones, amados hermanos. Dice la palabra que el Señor habla de muchas veces y de muchas maneras. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a casa de Silo. Ayer por la tarde se me puso una mariposa en mi mano. Y el Señor me decía que esa era la transformación que Él quería para su pueblo. Que Él no quería un cambio, porque en el cambio volvemos a lo mismo. Si no nos gusta cómo estamos vestidos, cómo estamos cambiando, volvemos a volver al mismo camino. Mas en la transformación, me decía, esta mariposa no puede volver a ser oruga, porque ha tenido esa transformación. Este es el cambio que yo quiero para mi pueblo, pero no todos lo quieren, no todos quieren cumplir el propósito que yo tengo para ellos, porque el Señor les dice que en el propósito, en esa transformación hay dolor, en esa transformación hay un precio que pagar y no todos lo queremos hacer. Por eso el Señor les da esta palabra. Yo cuando escuchaba ahorita, porque ni sabía de lo que iba a predicar, el Señor nos está hablando que debemos de tener una transformación, no un cambio, y debemos de ser transformados a su imagen y su semejanza. Es la palabra que el Señor me dio para ustedes. Sean benditos todos los días de su vida. Dios sabe que no nos pusimos de acuerdo, hermanos. Entonces dije, bueno, entonces lo vas a exponer. A todos nos dio un propósito. Y cada quien decide, mis hermanos, si deseamos morir en ese campo de sepultura. Yo sé que hay varios siervos aquí con dones primarios. Y me gustaría que los que quieran, que los que deseen, pasen. Los que tienen dones primarios, pasen. Los que estén dispuestos a morir, los que estén dispuestos a esa transformación, pasen. Los que tienen dones primarios, los que tienen dones primarios, primeramente los que tienen dones primarios. Es muy importante la impartición. La impartición es muy importante, pero tienen que estar dispuestos. Porque es en la presencia del Señor. Ustedes saben quiénes tienen dones primarios. Y si tienes un don primario, pasa primeramente. Pasar es estar aquí. Tenemos que servir. No podemos seguir siendo los mismos pasivos. Este tema, esta palabra el Señor la da porque Él quiere que seamos impartidos de esa transformación. Esa transformación no quiere que sigamos siendo los mismos, nada más venimos cada 8 días y nos regresamos y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero cada quien decide, mis hermanos. Cada quien decide si lo hace o no lo hace. Si alguien de aquí que tiene don primario quiere pasar, también puede pasar. Yo prefiero que estén aquí a la alabanza. Ustedes deciden, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que sea esa activación de ustedes. En el nombre de Jesús. Y si alguien más se quiere añadir, se añade después de mis hermanos. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y si no, ponemos una pista como ustedes consideren. En el nombre del Señor. Cierren sus ojos, mis hermanos, porque es el Espíritu de Dios y la obra del Señor que quiere para esta casa una transformación. Una transformación.
En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Bendito Espíritu Santo Dios. Esto no es un juego, mis hermanos. No podemos seguir en el mismo desorden, en el mismo caminar, en la